Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hablaros de algo muy importante. La inflación, cómo nos afecta en nuestra vida y qué relación tiene con las materias primas. Muchas veces no somos conscientes que es el precio de estos productos lo que desencadena en buena parte un incremento o encarecimiento de nuestro día a día, las cosas que consumimos, la gasolina, la alimentación, la vivienda, cómo nos afecta a nuestras inversiones. En este caso, la pregunta siempre es ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Es la inflación un efecto de lo que pasa con las materias primas o viceversa? Permitidme que os enseñe esto, vamos a ligarlo todo, vamos a hablar de la importancia que tienen las materias primas y por qué ahora mismo están generando una señal de alerta, lo cual podría provocar que suba otra vez la inflación cuando parecía que ya habíamos vencido esta batalla, cómo afectaría a las políticas de tipos de interés que aplican los bancos centrales, cómo va a afectar eso al ciclo económico y concretamente en qué parte de las materias primas se están viendo estos procesos. El petróleo, la gasolina, el gasoil, gas natural, el trigo, la soja, el maíz, el arroz. Vamos a intentar desgranar todo esto y para aquellos que os interesa qué pueda ocurrir con la inflación, algo que nos impacta directamente a todos nosotros de forma directa, creo que este gráfico es muy ilustrativo. Casi todos los precios de las materias primas dependen de la demanda y de la oferta. Al fin y al cabo, el mercado suele ajustar vía precio cuando hay un exceso de demanda, de la misma manera que cuando hay un exceso de oferta el precio baja. Por tanto, si miramos lo que ocurre en los ciclos económicos, entenderemos por qué este índice que tenéis en pantalla y que os muestra el comportamiento agregado del precio de las materias primas en el mundo tiende a corregir cuando hay recesiones y tiende a subir en ciclos expansivos. Dicho de otra forma, en la década de los 90 subía con mucha fuerza hasta que alcanzamos el pico de la burbuja .com y durante el año 2001 y 2002 se produce una recesión económica, lo cual hace que el precio de la materia prima, como veis aquí, tienda a corregir. Después vivimos entre el año 2003 hasta el año 2007 otro ciclo expansivo en términos económicos a nivel global y de nuevo la materia prima subió de precio. Cuando llegamos al crash que provoca el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con ello la crisis financiera, vemos cómo se produce este desplome de los precios. Y así podríamos continuar a lo largo del gráfico viendo cómo en momentos de crisis como la que se desata en China en 2014 a 2016, China, recordad que es uno de los mayores importadores de materia prima del mundo, también hay una corrección muy severa y durante el COVID pasa exactamente lo mismo. A partir de aquí hemos visto una subida fortísima de los precios de la materia prima durante 2021 y 2022 y llevábamos en una segunda parte de 2022, pero especialmente en 2023, un movimiento correctivo que veis marcado en esa cuña que he dibujado aquí y que por desgracia se está rompiendo al alza, abriendo una alerta. Esta señal creo que va a ser definitiva y muy importante y podría cambiar un poco las perspectivas que tiene el mercado de lo que va a pasar con la inflación durante los próximos trimestres. Antes de continuar, hay un aspecto que me parece irrelevante y es que si bien la inflación puede ser determinante para invertir en renta fija o en renta variable, hay otro tipo de inversiones que dependen menos de este tipo de factores y que nos pueden ayudar a diversificar nuestra cartera. Os comparto una de esas opciones. Se trata de Fellow Funders. Ya me habéis oído hablar alguna vez de esta plataforma de inversión alternativa que apoya a empresas y proyectos innovadores. Cuenta con expertos que analizan distintas propuestas y seleccionan las mejores oportunidades para que tú valores si quieres invertir en ellas. Y vas a encontrar ideas de inversión tanto en startups como en inmobiliario en un entorno 100% online y con la máxima seguridad. Algunos os estaréis preguntando, vale, pero ¿cómo funciona esto de Fellow Funders? Bueno, ofrece un modelo de equity crowdfunding. ¿Qué es eso? Es una inversión colectiva. Es decir, te puedes registrar en la plataforma, de esa manera podrás ver los distintos proyectos que tienen en cartera y si te interesa alguno puedes participar en ellos junto a otros inversores. Es una empresa de origen español regulada y supervisada por la CNMV y por ESMA, que es la autoridad europea conocida como European Securities and Markets Authority.
Su cartera te va a ofrecer oportunidades en proyectos inmobiliarios, en proyectos de movilidad, de investigación y desarrollo, de aplicaciones y muchas otras cosas. Y lo mejor de todo es que no hace falta un capital grande, se puede hacer inversiones desde un mínimo de 500 euros. Os dejo además en la descripción un enlace por si os apetece tener algo más de información. Y como no, antes de continuar con el vídeo, agradecer a Fellow Funders el patrocinio que nos ha hecho hoy. Bueno, estábamos hablando hace un momento de la importancia que tiene la inflación a la hora de determinar lo que pueda ocurrir o no con la política monetaria de los bancos centrales y cómo eso va a extenderse en la previsión de lo que ocurra con las bolsas, con la renta fija, con la propia economía y en nuestros propios bolsillos. Básicamente lo que estamos diciendo es que ha habido un componente de materia prima que ha subido mucho a lo largo de 2021 y 2022, lo cual ha desencadenado un impacto enorme en la inflación y vamos a verlo directamente por áreas geográficas. Por el lado de Estados Unidos tenemos dos cómputos, la inflación general y la inflación subyacente. La general llegó a alcanzar cotas superiores al 9% y a día de hoy se mueve en torno al 3%. Es la inflación que más subió y que más ha corregido después, porque la otra, la subyacente, no computa ni el coste de alimentos ni de energía y como veis subió bastante menos y también ha corregido menos en el último proceso de 2023. ¿Qué quiere esto decir? Que la línea azul, que sí tiene los componentes de energía y alimentos, es la más volátil. Y por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora en el gráfico anterior, cuando analizábamos lo que pasaba con la materia prima, si la materia prima subió mucho durante 2021 y 2022, fomentó que esto se disparase, pero a medida que ha corregido en esa estructura en cuña, ha permitido una mejora sustancial de los niveles que se registran. El problema es que la última señal parece que advierte de un nuevo proceso de tensionamiento en los precios de los commodities o materias primas en general. Si nos vamos a Europa, vemos una situación bastante similar. Una inflación general que alcanzó niveles por encima del 10%, de alguna manera alentada por esa subida grande de los precios de las materias primas, y sin embargo la subyacente subió menos, pero apenas ha corregido nada todavía, lo cual denota que casi todo el movimiento de la mejoría de la inflación proviene de una misma fuente, lo que ha pasado con la energía y los alimentos. Si nos vamos a Japón, vemos que el comportamiento de la inflación general y subyacente es prácticamente el mismo y están en niveles de los más altos de las últimas 3 décadas, y solamente China descubrimos que además de tener inflación subyacente y general cotizando a niveles muy similares, gozan de una situación en la que no tienen que preocuparse por las presiones inflacionistas, porque tienen esos datos de inflación moviéndose entre el 0% y el 0,5% y marcarán una gran diferencia en cómo están aplicando la política monetaria en este momento, como veremos al final del vídeo. Básicamente, el momento clave, el por qué debería preocuparnos lo que está ocurriendo, es cuando analizamos en un plazo más corto el movimiento de los precios de las materias primas. Si os fijáis, aquí teníamos el nivel pre-COVID. Antes de que surgiese la pandemia, aquí cotizaban las materias primas. Se desploman durante la recesión que provoca el COVID y luego, a partir de 2021, volvemos a superar esa cota y nos extendemos con fuerza al alza. Hemos disfrutado prácticamente desde mediados de 2022 de una corrección continuada en los precios de estos productos hasta alcanzar el mínimo a principios de 2023. Pero desde entonces ya no hemos visto una secuencia adicional de mínimos cada vez más bajos y de máximos cada vez más bajos que demostraba que estábamos en un proceso correctivo, sino que en lugar de eso hemos entrado en una fase de consolidación lateral definida por mínimos a un mismo nivel y máximos a un mismo nivel. ¿Por qué es importante? Porque ya no contamos con ese respiro momentáneo que nos estaban dando los precios de las materias primas, bien sea el petróleo, como veremos ahora, gas natural, el trigo, la soja, metales industriales, etcétera, etcétera. Si este rango de consolidación lateral se rompiese hacia arriba, lo que implicaría es que estamos iniciando una nueva fase de tensionamiento en los precios de este tipo de material que es fundamental para la fabricación de casi todo, y a partir de ese instante podríamos plantear que la lucha contra la inflación va a ser mucho más compleja de lo que a priori comentan los políticos y los bancos centrales.
Por el lado del sector de la energía, que ha sido uno de los que mayor corrección ha experimentado en la segunda parte de 2022 y la primera parte de 2023, vemos que tras la explosión alcista que tenemos aquí, entramos en una corrección que tiene aspecto de cuña y el problema es que esa cuña ya se ha roto. Todavía no hemos superado los máximos previos, lo cual quiere decir que no tenemos máximos crecientes, pero tampoco tenemos ya mínimos decrecientes. Es decir, hemos pasado de una tendencia alcista a una tendencia bajista y ahora lo que tenemos es una tendencia meramente lateral. Si se llegase a romper esta zona de resistencia actual, empezaríamos a trabajar con la idea de que se ha formado un doble suelo en el sector de la energía, lo cual justificaría repuntes y proyecciones hacia cotas mucho más altas. Recordar que el sector de la energía es uno de los sectores que más pesa dentro del IPC y que además es un sector que registra muchas variaciones porcentuales grandes a lo largo de su historia. Si entramos en el detalle concreto del petróleo Brent y el petróleo West Texas, lo que nos vamos a encontrar es que se han roto las directrices bajistas que marcaban el proceso de corrección durante todo 2022 y 2023 y que ahora mismo deberíamos estar muy atentos a la parte de arriba donde se ha rechazado este ataque en varias ocasiones. Mientras no se rompan estos techos, no plantea un problema mayor, simplemente hemos pasado a una tendencia lateral. Pero como veis, ya no tenemos mínimos decrecientes, lo cual es una primera señal de estabilización. Por encima de estos máximos sería cuando se desataría un escenario claramente alcista de nuevo para el petróleo, con las implicaciones graves que tendría en el lado de las presiones de los precios al alza generalizados. Si nos vamos a productos que consumimos como la gasolina o el gasoil, descubrimos que la gasolina está en el techo, ya con muy poquito margen adicional de subida antes de romper la gran zona de resistencia previa y que además esta estructura que se ha formado aquí recuerda a un hombro cabeza hombro invertido. Por tanto, recuperar esta zona de techos podría implicar que vamos caminos de los máximos alcanzados durante el año 2022. En el caso del gasoil, sin haber una estructura como tal, está claro que la zona donde cotiza también es crucial porque es el canal descendente que lleva marcando toda la fase correctiva desde mayo de 2022. Es probable que ambos componentes, tanto gasolina como gasoil, rechacen las zonas actuales. Pero si no lo hiciesen, tenemos que ser conscientes de que lo que nos están advirtiendo son de procesos mucho más alcistas en el corto y medio plazo. Cuando nos vamos a gas natural, otro de los grandes componentes del bloque energético, descubrimos que el desplome del precio de gas natural en Estados Unidos nos llevó ni más ni menos a la zona de soporte estructural que lleva funcionando desde 1997. Hemos visto en múltiples ocasiones ataques a esta zona, algunos más profundos, otros menos, y el último, como veis, parece que ha marcado un proceso que termina ya de corrección del precio tras la subida monumental registrada en 2021 y principios de 2022. La probabilidad de que gas natural tienda a buscar su punto de equilibrio en cotas más altas en lugar de quedarse aquí abajo e intentar romper un suelo que ha soportado el mercado durante 25 años parece que tiene bastante argumento razonable. Por tanto, esperaría más un comportamiento al alza en gas natural en el largo plazo que no caídas adicionales justificando menores presiones en los precios. Si nos vamos al comportamiento en el corto plazo, ya vemos que estamos formando una secuencia continua de mínimos cada vez más altos y de máximos cada vez más altos. ¿Qué faltaría en gas natural? Realmente tenemos que romper este techo. Si superásemos la cota en torno a 3.03, vamos a activar un doble suelo de gran tamaño que justificaría vueltas a cotas más cercanas al entorno de 4,5 como eje central o retesteo de estos mínimos. Así que no perdáis de vista este activo que todavía está lejos, no pasa como con la gasolina o el gasoil, todavía no hay que estar muy encima, pero puede ser fundamental teniendo en cuenta hasta dónde cayó y qué representaba ese mínimo en una visión de 25 o 30 años.
Por el lado del gas natural en Europa, el que cotiza en Países Bajos, ya veis que no ha caído tanto, no se encuentra ni muchísimo menos en los mínimos de la pandemia, pero sí ha corregido mucho hasta alcanzar niveles pre-COVID, es decir, los techos de 2018, 2019, incluso 2021 son los niveles que ahora mismo están actuando de soporte. ¿Qué haría falta para poder decir que tenemos otra vez tensiones alcistas por el lado del precio de gas natural en Europa? Necesitaríamos romper la cota de 44 al alza y eso activaría, como decíamos antes, una figura de vuelta tipo doble suelo que plantearía que se ha acabado el proceso de corrección en los precios del gas y que empezamos a tener impulsos mucho más potentes a la vista a lo largo de los próximos meses. Como digo, en ningún caso, ni por cercanía a 44 ni por cercanía a 3, todavía gas natural representa un problema mayor, pero sí lo que está pasando con el petróleo, sí lo que está pasando con la gasolina y con el gasoil. Por el lado de otro de los grandes componentes que nos afecta directamente, que es el sector de granos, aquí da igual que hablemos del trigo, del maíz, son componentes de gran consumo a nivel mundial y como veis también ha habido una corrección muy significativa del precio desde los máximos registrados a principios de 2022, pero también hemos alcanzado un área de soporte que parece que está funcionando bien y a partir de ahí el ataque a la directriz bajista es algo que debemos vigilar. Por un lado hemos visto que las perforaciones no han sido capaces de consolidar niveles por arriba y que el último dato nos lleva a un cierre claramente por debajo de esa línea de tendencia. Vigilad esta cota 296. Si vemos que se rompe ese nivel, de nuevo estaremos ante una figura tipo doble suelo que justificaría movimientos hacia niveles mucho más altos. Si nos vamos a casos concretos, como pasa con el maíz o el trigo, veréis que por el lado del maíz es muy importante que no se rompa al alza esa directriz, porque ya no estamos construyendo mínimos cada vez más bajos y además nos hemos frenado en una zona pivote importante. Si llegásemos a romper esta cota, probablemente nos vamos a ver envueltos en un proceso alcista nuevamente que tendría como destino volver a poner a prueba los máximos de principios del año pasado. En el caso del trigo, la reacción de mínimos se ha producido en una zona que llamamos pivote, de antiguos máximos y mínimos, pero todavía no ha sido capaz de romper ese área de resistencia, aunque sí la directriz bajista. Por tanto, ya ha habido una primera señal de que se está estabilizando y no debemos contar con caídas continuas en este tipo de activo, pero falta el argumento alcista, que sería la superación de cotas de 781, lo cual desataría movimientos probablemente hacia niveles de 960. Por el lado del arroz, otro de los componentes que más se consume, especialmente en Asia, ya vemos que desde el año 2002 estamos en una tendencia claramente alcista y nos estamos acercando mucho a esa banda que representa el soporte desde el cual esperar rebotes otra vez hacia cotas más altas. Como veis, cercanía de soportes muy importantes en el plano de los cereales, rupturas en algunos casos de directrices bajistas. Todavía no tenemos la señal definitiva, pero cuidado porque a nivel agregado sí hemos visto la ruptura de la cuña en el índice de materias primas ya y tenemos una situación complicada en el lado de la energía cuando sobre todo nos centramos en petróleo, en gasoil y en gasolina. ¿Por qué nos importa tanto los cereales? Porque la inflación de alimentos, algo que pagamos, algo que sufrimos como ciudadanos, es una auténtica locura. Estamos hablando de que en Reino Unido todavía tienen inflaciones sobre alimentos de en torno del 17%, que en Alemania y en Francia están por encima del 12%, que en España todavía estamos por encima del 10%. Y Estados Unidos ha sido el que alcanzó picos no tan altos como nosotros y ahora mismo están en cotas de 5 largos cerca del 6%. Si hubiese un cambio en la tendencia de los cereales hacia cotas más altas, estas mejoras que estamos experimentando ahora en el cálculo de tasa interanual probablemente empezarían a ser cada vez menos claras y eso nos llevaría a un entorno de duda sobre lo que se puede esperar que ocurra con la inflación en los próximos trimestres. Por último, quería mostraros los metales industriales, también en una zona de soporte clave, niveles pre-COVID, justo los máximos que registrábamos
en la época de 2014, la época de 2018-2019, han sido los suelos en 2022 y parece que lo van a hacer también en 2023. Mientras no se rompa este nivel de soporte, da la sensación de que hay más probabilidad de rebote desde aquí, lo cual sería más leña para que ese índice de materias primas agregado que hemos puesto al principio pues pudiese tener un desarrollo hacia cotas claramente más altas. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, hemos dicho antes que se liga el efecto del precio de la materia prima con la evolución de la inflación y la inflación con las políticas monetarias de los bancos centrales. Como podéis ver en este gráfico, lo que han hecho los bancos centrales ha sido histórico. Aquí vemos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco de Australia. Muchas economías desarrolladas que se han visto obligadas a subir tipos de interés a una velocidad sin precedente, como podéis ver en este gráfico, y a unos niveles que ya nos meten de lleno en zonas de riesgo, porque tanto en el preámbulo de la crisis 2008 como en el preámbulo de la crisis 2001 y 2002 fue precisamente este tipo de cotas las que tuvimos en términos de tasas de interés. En algunos casos, algunos países subieron más, otros menos. Como veis aquí varía, Australia subió mucho más en la del 2007, algunos otros se quedaron claramente por debajo, pero en este rango marcado de color rosa pálido o naranja pálido, ese rango representa un área de riesgo extremo en base a lo que ha pasado históricamente. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hemos subido más rápido que nunca y es difícil de saber, al haber hecho el ajuste de forma tan severa y tan rápida, si ya hemos visto los efectos o no trasladados a la economía. Personalmente creo que no, que en absoluto hemos visto los efectos y por eso mantengo una posición o una postura muy cauta respecto a lo que pueda pasar en términos de PIB y en términos del comportamiento de los distintos activos. Como veis, estas subidas de tasas de interés no han sido solamente en zonas de economías desarrolladas, sino por ejemplo en Latinoamérica hemos visto cómo Brasil ha vuelto a situar los tipos en el entorno de los 13,5-14%, niveles muy similares a los que alcanzó en 2014-2016 y también en el año 2008. Por tanto, estamos en la parte alta de ese rango que han utilizado para restringir y frenar las presiones inflacionistas durante los últimos 15 años. En el caso de México y Chile, hemos incluso superado las cotas marcadas durante 2008-2009 con esos niveles en torno a 8% y actualmente tenemos niveles restrictivos muy superiores, incluso superando lo que vivimos en el año 2019. ¿Qué quiere esto decir? Que estos países han forzado la restricción monetaria hasta cotas, en el caso de México y Chile, como no habían hecho en los últimos 15 años, y en el caso de Brasil, a los peores momentos de los últimos 15 años. La probabilidad de que el impacto de esa política tan restrictiva pueda lastrar el crecimiento económico y generar problemas futuros parece que es algo muy probable. ¿Quiénes se salvan o quiénes están al margen de esto que estamos comentando? Pues dos países, uno con motivos, el otro creo que sin motivos. El que tiene motivos para hacer algo distinto es China. De hecho, cuando miramos el proceso de los tipos de interés en China a lo largo de los últimos 8 años, vemos simplemente bajadas continuadas en el precio del dinero. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, China no tiene problemas de inflación, tiene una inflación que se mueve entre el 0 y el 0,5%. Por tanto, a diferencia de lo que pueden hacer otros bancos centrales del mundo, China se puede dedicar a estimular su economía si quiere. Japón está desoyendo los niveles de inflación. Ya llevan un año con la inflación por encima del 3% y a pesar de eso, como veis, parece un encefalograma plano. Llevan con tipos en el 0% o por debajo, en el menos 0,10%, prácticamente una década y no parece que presten atención a las presiones inflacionistas porque las tachan de transitorias. Algo que no deja de ser curioso porque ya escuchábamos en 2021 a bancos centrales como el BCE en boca de Christine Lagarde o de la Reserva Federal en boca de Powell decir algo similar y luego tuvieron que desdecirse y tomar decisiones de subidas de tasas de interés y retirada de liquidez a un ritmo sin precedentes. ¿Cuál es la conclusión de esta exposición? En primer lugar, que la lucha contra la inflación sigue viva y que el mayor éxito se ha debido al desplome del precio de las materias primas,
Por eso, la inflación general ha bajado mucho más rápido y en mayor magnitud que la inflación subyacente, porque la inflación subyacente no computa ni el precio de alimentos ni el precio de la energía. Debemos vigilar los niveles actuales de los commodities porque nos va a permitir anticiparnos a un potencial repunte de la inflación y con ello a un potencial cambio de dialéctica por parte de los bancos centrales y con ello a un potencial cambio de nuestra visión de lo que va a pasar en términos económicos durante los próximos trimestres. Como veis, toda la economía está ligada en conceptos de una cosa con otras. Hoy por hoy, el catalizador que marca todo es la inflación porque determina cuánta restricción monetaria hay y con ello qué previsiones de crecimiento económico tenemos y eso impregna nuestra visibilidad sobre invertir en bolsa, invertir en bonos, invertir en divisas y en cualquier otro mercado. No perdáis de vista lo que está pasando con las materias primas porque puede ser una clave fundamental para la segunda parte de este año. Espero que disfrutéis de las vacaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.